Bienvenidos a La Vuelta Completa, qué gusto estar con ustedes. Les cuento que, bueno, en la continuidad seguimos con lo que venían comentando los compañeros hace instantes nada más, de que vuelvan las ideas, Pablo Caruso y su equipo. Obviamente hoy hay mucho de la atención concentrada en lo que está pasando en torno al Congreso de la Nación. Ahora sí, los manifestantes se están trasladando hacia algunos, sí, hacia la zona de la Casa Rosada. Lo que estaba sucediendo es lo que estuvimos comentando todos estos días, ¿no? Se está desarrollando la marcha nacional en defensa de la salud pública y concretamente en defensa del Hospital Garrahan. Claro que para muchos de nosotros hablar de defender el Garrahan es casi una obviedad, es casi algo que nos lastima, algo que no podemos entender, no podemos creer que la motosierra del gobierno nacional ataque a un hospital pediátrico que es escuela, donde se han formado muchísimos de los mejores pediatras de la Argentina, que es además un emblema en la región, que, bueno, lugar de consulta para aquellos padres que a veces no encuentran una respuesta que los satisfaga frente a alguna patología en los niños. Bueno, lo más clásico es que te digan anda al Garrahan. Bueno, hoy el Garrahan está en peligro. Está en peligro porque sus profesionales no cubren la canasta básica con los ingresos que tienen a mano, porque sus profesionales están siendo degradados, ¿sí? Los residentes a la categoría de becarios, por ejemplo. Y bueno, además hay problemas edilicios, problemas de infraestructura, bueno, todo lo que les estuvimos contando durante semanas y semanas. Por supuesto, el gobierno nacional se mantiene inflexible con su agenda de recortes, con su agenda de motosierra, con esta política de la crueldad que lo pinta a Milei de cuerpo entero y que ahora también tiene un nuevo capítulo mucho más intenso y violento y subido de tono y persecutorio en redes sociales. 5 minutos pasaron de las 6 de la tarde, vuelvo a darles la bienvenida, vamos a poner un poco de música como todas las tardes y enseguida abrimos la agenda, hay más temas, obviamente esto es lo que está transcurriendo en este momento y por eso sí les comentaba esto para abrir. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos Radio. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Twitter. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos Radio. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos Radio. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. La lucha política en cualquier país de Latinoamérica es todos los días y todas las horas y todos los minutos. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. ¿Sabés qué le falta a tu carpeta de favoritos? AM530 somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entrá a am530 somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio.
AM530. Somos Radio. Somos Radio. AM530. 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 Que las radios como Tour para arrancar con el programa de esta tarde. 4 personalidades, así se llama. Hola Víctor, ¿cómo estás? Hola Andrea, bienvenido recupero. a la vuelta. ¿Cómo va eso? Bien, va muy Veo bien. que te trajiste todos los caramelos de miel que encontraste en el, Todos los que en encontré. el kiosco. Todos Muy los que bien, encontré. muy ¿Vos bien. sabés que Los dentistas ya vayan agendándonos. Sí, vayan agendándonos, Sí. pónganos en la agenda que en cualquier momento caemos. Sí. Hay mucha diferencia de precio Ajá. en los caramelos de miel. No sé si en todo. Entre la provincia, donde los compré hoy, que andaba Sí, por mis pero vueltas, no andaba solo por, con los caramelos por de miel. Palomar, y me los cobraron exactamente la mitad de lo que salen acá. Y bueno, pero pasa con todo. Son la misma marca. Pasa con las medialunas, con el pan, pasa con muchos alimentos. Ojo, ojo, no sé si notaron que hoy no es lunes, pero está todo muchísimo más caro. Aumentaron mucho los alimentos. Fui Mucho los a alimentos. hacer algunas compras así, que siempre te falta algo. Y mínimo Sí, sí, sí. 10% Les de pegaron un remarcación. saque. Les pegaron ¿no? un saque. De hecho, las consultoras ya lo registraron, lo dijimos acá, que en la primera semana de julio, a raíz del aumento del dólar, ese que... el dólar campeón, como le Sí, llaman sí. ahora, el dólar campeón se fue para arriba y obviamente impulsó el precio Sí. de los alimentos, ¿no? Bien, vamos a recibir al ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, a Walter Correa. Venimos, sí, hablando de la agenda del trabajo en la Argentina y el vínculo de la agenda laboral justamente con la vida cotidiana de los argentinos. Hace días, sí, estuvimos recuperando muchos datos, comentándoselos a ustedes, pero queríamos hablar con el ministro bonaerense. Walter, bienvenido. Andrea Recupero, Víctor Mastrangelo, te saludan acá en la 530. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ahí Andrea, Víctor, saludo ahí a la mesa, al equipo y a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias, sí. Walter, estuvimos toda la semana, recién lo comentaba, y ya venimos del anterior, ¿no? Visitando y revisitando cifras. Un poco también a raíz de el mensaje de Cristina del 9 de julio, ¿no? Que fue muy contundente, que apuntó directamente al endeudamiento, a la crisis que estamos afrontando en este momento y que según ella destacó, por lo menos los 2 próximos gobiernos, ¿no? Van a estar sumidos en esta conflictividad por el endeudamiento, ¿no? Y por el modelo que quiere instaurar este gobierno, que es un modelo para pocos, ¿no? Para un 30%, dijo ella, el más rico de la Argentina. La pregunta para arrancar tiene que ver justamente con esto, ¿es posible que después de todos los cambios vertiginosos que venimos sufriendo, ¿no? Digo sufriendo porque lo veo de ese modo como sociedad desde que asumió Javier Milei, hayan llegado para quedarse? ¿O el peronismo, el campo nacional y popular, tiene todavía herramientas para recuperar esos lazos de los trabajadores con sus empleadores, esos lazos de los trabajadores con los sindicatos? Se habla mucho de esto, ¿no? De que vamos hacia otro modelo de relación laboral y se lo naturaliza mucho. No, mirá, yo lo que les puedo comentar a ustedes, a la audiencia, es primero que estamos en otra etapa en términos de proceso, ¿no? De lo que significa el industricidio del presidente Milei. Todo lo que era adelanto de vacaciones, periodo de suspensión, recortes de jornadas diarias, jornada semanal, eso hace aproximadamente un mes y medio que es otra etapa. Uh-huh. Lamentablemente entramos en otra etapa que es mucho más dura para los trabajadores y las trabajadoras, para el pueblo trabajador, que es el proceso de despidos, ¿no? Nosotros hoy tenemos desde la pequeña y mediana empresa hasta grandes compañías en términos multinacionales, donde por una ecuación de la economía, en tema del dólar, tenés grandes compañías que están trayendo sus propios productos de otras sucursales, importándolos y no produciendo en la República Argentina. Básicamente
la gran mayoría de estas compañías, de estas empresas, están radicadas en la provincia de Buenos Aires. Más del 50% de la producción nacional se realiza en la provincia de Buenos Aires. Por eso es que este proceso de industricidio afecta notablemente al pueblo trabajador de la provincia de Buenos Aires. Y después, con respecto a las relaciones laborales, bueno, hay una cuestión desde la ley de bases, ¿no? Vos tenés una ley de bases donde hay políticas extractivistas, donde le da privilegios a estas compañías, y estos privilegios son similares a lo que fue el proceso de la forestal, ¿no? Donde empresas con extractivistas, como el caso de la forestal, no el caso de la industria del quebracho, donde en términos impositivos no dejaron absolutamente nada para las provincias del Chaco, Santa Fe y la República Argentina, con su propia moneda, su propia policía, sublevándose los trabajadores ante una explotación donde hubo 500 trabajadores asesinados. Bueno, eso es parte de la ley de bases, y después, obviamente, el recorte de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Bueno, es atentar contra la producción del trabajo y atentar con esto que vos planteabas en la pregunta, ¿no? Sí. El hecho de volver, como yo interpreto, de volver al sujeto. Bueno, el sujeto trabajador. Sí. El sujeto trabajador es algo sujeto central del movimiento, que yo entiendo que por ahí en algún momento se puso la juventud, los sectores juveniles, y no se ponderó el trabajador y la trabajadora. Y en esto también me parece que ante la memoria colectiva histórica, es lo que nosotros, yo como militante peronista, obviamente, que nosotros apelamos, recurrimos y sostenemos, que es el pueblo trabajador en autodefensa, el pueblo trabajador más allá de que nosotros hemos tenido no solo una derrota política, sino una derrota cultural. Entendemos que es por ahí, entendemos que con recibo de sueldo, sin recibo de sueldo, somos todos trabajadores y trabajadoras, compañeros y compañeras. Y me parece que esta pelea cotidiana es la que está dando la clase trabajadora, la que da la pelea, más allá de sus dirigentes, más allá de sus organizaciones, en su colectivo, es el pueblo trabajador. Y yo creo que todos los días, ¿no? Bueno, hoy tenemos una movilización donde gran parte de los compañeros y las compañeras están defendiendo el su proceso trabajo, de la salud, y su puesto de trabajo. La salud, los puestos de trabajo. Y hay algo, Andrea, que no sucede en los 90, que no hay deserción. O sea, la dirigencia sindical, hombres y mujeres del movimiento obrero, básicamente los que están en el territorio, no pasa como en los 90, que desertaron a sus obligaciones, a su representatividad. Todo lo contrario. Hay todo un recambio generacional, lo quiero subrayar, de compañeros y compañeras que entendieron el proceso y vivieron el proceso de los 12 años de Néstor y Cristina, que sin cambiar una coma la ley de contrato de trabajo se generaron 5 millones de puestos de trabajo, donde después tuvieron el macrismo, obviamente, que hicieron sus primeras experiencias en tener un gobierno de derecha, y ahora uno de extrema derecha. Bueno, todos, yo soy el primero que me anoto, apelamos a ese recambio generacional, que es el que mantiene vivo y latente lo que significa para nosotros un pueblo trabajador en defensa de sus derechos, en defensa de sus intereses. Bueno, montón de preguntas tengo a partir de tu respuesta, Walter, pero voy a enfocar por algo que nos tiene a todos muy inquietos, ¿no? Y que tiene que ver con lo comunicacional, también vinculado con la agenda del trabajo, con la agenda de los derechos laborales, los derechos también, ¿no?, de los jubilados y las jubiladas, ¿no? Que tiene un poco de conexión con esta gran crisis que estamos atravesando. Y es en qué momento, ¿no?, se pierde de vista a aquellas personas que se fueron quedando sin derechos, ¿no? Ayer en estos últimos días conocimos cifras acerca de cuántos argentinos están trabajando en la informalidad, es decir, cuántos no tienen trabajo registrado.
Y bueno, según algunas cifras son el 50%, según otras son el 42%, el 40%. ¿Qué pasa con esa masa de trabajadores? ¿Cómo hay que incluirlos, hay que integrarlos, hay que darles otras respuestas para que sí tengan derechos como el resto de los trabajadores? Porque se habló mucho, ¿no? Hasta acá de, bueno, al fin y al cabo yo no tengo nada de eso, así que no voy a perder nada. No, la verdad que es muy interesante tu pregunta, y la respuesta es bastante amplia en términos también de que lo primero que se me ocurre es lo que decía Raimundo Ongaro a fines de la resistencia peronista, ¿no? Cuando hablaba de la politiquería. Bueno, nosotros dentro del movimiento tenemos un grupo bastante importante de compañeros y compañeras que se dedican a la politiquería. Y la politiquería te saca de la agenda común, de la agenda colectiva, de la agenda que te interesa a vos, a mí y al pueblo trabajador, que es cómo llegamos a fin de mes, cómo tenemos un salario digno, cómo tenemos ese trabajo digno con derechos. Bueno, eso fue lo que se fue corriendo de agenda, y que hoy imperiosamente, cuando uno discute la unidad, uno se pone rápidamente de acuerdo cuando la agenda de la unidad es la colectiva, es la necesidad del pueblo trabajador. Bueno, me parece que nosotros, en mi opinión como militantes, me parece que nosotros tenemos que retomar esto. Y en esto es lo que, de alguna forma u otra, estamos tratando de configurar entre muchos compañeros y muchas compañeras algo que retome la concepción movimentista. ¿No? Yo te digo esto, mirá, y lo digo como una cuestión de rever un montón de cuestiones. Mirá, nosotros hoy somos, yo interpreto esto, que somos el partido peronista de los militantes, y nosotros tenemos que volver a ser el movimiento peronista del pueblo trabajador. Bueno, ese es el gran esfuerzo, ese es el gran desafío, y también es algo que, a ver, el movimiento cobija, abraza a la centralidad del sujeto. El sujeto es el trabajador y la trabajadora. Insisto con esto, con recibo de sueldo o sin recibo de sueldo. Sí. Pero lo que no podemos resignar nosotros, en uno de los países más ricos del mundo, tener esta concepción del precariado, de los excluidos del sistema global, financiero económico global, porque nosotros, a ver, ayer lo charlábamos en un congreso de producción en Mar del Plata. A ver, en el año 55, uno de los factores del golpe militar de la fusiladora fue porque Argentina en el 55 exportaba uranio potenciado, que hoy sería imposible hacer. Entonces, nosotros, a ver, esa utopía se tiene que retrotraer a lo que nosotros ya hicimos como movimiento. Entonces, si el movimiento vuelve a configurar eso, la centralidad del trabajo, el trabajo digno, porque los recursos no generan la posibilidad de hacerlo, tenemos que retomar eso. Por eso también que esto que vos planteás en tu pregunta, es decir, ¿por qué voy a luchar por un derecho que yo no lo tengo? Sí. Bueno, lo que hay que decir es que sí lo podamos tener, porque tenemos unas riquezas naturales muy contundentes, y no podemos ser como el Congo, donde hay riquezas naturales y un pueblo. Claro, porque Walter, la derecha sumergido en la pobreza. La derecha justamente le dice al electorado, al pueblo argentino, que vamos a estar mejor, ¿verdad? Y hay una porción de la población importante que le cree, a pesar de que cada vez estamos más afuera del mercado laboral, afuera con la salud arruinada, con la gente que no llega a fin de mes. Y el peronismo, ahí recién nos diste una pauta, ¿no? Hay que decir esto, ¿no? Hay que decir que se puede como ir hacia lo... te estoy contando un poco todo lo que fuimos hablando estas semanas acá al aire, ¿no? Y que tiene que ver con que también nos da mucha curiosidad saber cómo están pensando la agenda, ¿no? La agenda laboral en este caso. De qué le van a... cómo enfrentar al electorado, ¿no? ¿Cuál es la promesa? Es como que hay una necesidad de promesa. Sí, a ver, a mí me parece que... No sé si se entiende lo que planteo. No, te entiendo, y aparte,
decir también que este proceso, ¿no?, que va de la mano de la ley de base, que va del lado de política extractivista, lo que quiere y pretende llevar a los trabajadores a las trabajadoras al preperonismo, Sí. ¿no?, sin derechos y sin conquista. Y después también los roles y tareas, ¿no?, como decían en el movimiento, roles y tareas. A ver, y en esto de generar las expectativas y no prometer, sino comprometerse a hacer lo que ya hicimos, y también no tener esa falsa concepción de ser el preceptor bueno del recambio generacional. ¿No? Yo tengo que, como militante, tengo que saber decir que no, y tengo que saber decir qué es lo que realmente queremos y qué es realmente lo que nosotros hicimos. Pero insisto con esto, tenemos que salir de la agenda de agendas que no determinan, no discuten y no potencian lo común, lo colectivo, del contexto del movimiento. ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo estás? Víctor Mastrangelo te saluda. ¿Qué haces, Víctor? ¿Cómo estás? Todo bien. Walter, vos decías que estamos asistiendo, lo venimos diciendo nosotros también, a un industricidio en la Argentina y que el 50% de la producción se concentra en la provincia de Buenos Aires. ¿Tienen ustedes cuantificado cuántas empresas pequeñas, medianas y grandes cerraron en la provincia de Buenos Aires y a cuánto se eleva el desempleo, sobre todo en el conurbano bonaerense? No, mira, el registro de pequeña y mediana empresa, nosotros estamos hablando de más de 10.000 pequeñas y medianas empresas que han cerrado sus puertas o están a punto de hacerlas, un promedio general. Y después ahí, cuando el análisis que hacía, nosotros estamos en el conurbano, que es el proceso industrial más potente de la República Argentina, estamos en casi 2 dígitos de desocupación. Y hay algo que no se dice, pero sí es real, que a los trabajadores registrados tenés que hacer un cómputo que es histórico, ¿no?, que lamentablemente ya viene de los 90 y uno por eso lo aprendió. Son casi 2.8 más de trabajadores de la changa, del trabajo no registrado, que del que viene a cortar el pasto. Ese también se queda sin trabajo. Claro. Entonces, estamos hablando de nosotros en la provincia de Buenos Aires, decimos, tenemos aproximadamente 200.000 trabajadores, teniendo en cuenta que el último año de un gobierno nacional y un gobierno provincial, nacional y popular y peronista, nosotros en la provincia logramos tener y potenciar 130.000 puestos de trabajo industriales, que ya los perdimos en este año y medio de Milei. No solo que lo perdimos, sino que lo superamos. Entonces, la verdad que más allá del esfuerzo que hace Axel, ¿no?, un gobierno que tiene un problema de ahogo financiero, ahogo económico, estamos dando la pelea, estamos dando la batalla a como dé lugar. Obviamente con muchas dificultades, ¿no? Si yo te planteo, te digo, mira, en la provincia de Buenos Aires ahora hay una ley que se va a reglamentar, donde es el registro a grandes inversores, donde en este registro se va a dar una ayuda financiera, impositiva, fiscal. Esto va en contra del RIGI nacional, pero estamos peleando contra la corriente. Hay situaciones muy difíciles. Un ejemplo, la cosecha de la cebolla en el sur de la provincia de Buenos Aires, obviamente que no tiene notoriedad comunicacional, pero se levantó el 20%, y lo hicieron las pequeñas empresas, las pequeñas cooperativas, porque los que están en el negocio, por una ecuación financiera del dólar, no levantaron la cosecha de la cebolla. O sea, es mucho. A ver, en términos noventistas, y lo digo por una cuestión generacional y vivida, yo diría que lamentablemente estamos en el año 98, donde comenzamos en el proceso de despido. Hay una cuestión que tampoco se dice, hay muchas de estas empresas, pequeñas, medianas, que, como en el caso de Mordillo, una gráfica en la Avellaneda, va a los tribunales comerciales y pide su propia quiebra. Y otras que van y empiezan a hacer cesación de pago y pedir su concurso de acreedores. Por una cuestión de retardo en términos judiciales, esto no está saliendo a la luz, ¿no? Pero es algo que nosotros encontramos todos los días, empresas que recurren a los tribunales comerciales por cesación de pago, pedido concurso de acreedores. O sea que lamentablemente estamos en una situación sumamente compleja, sumamente avanzada en términos noventistas. Vamos a dar la pelea, vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer, pero sinceramente
Y también algo que en esto que yo entiendo quiero entenderlo de la pregunta de Andrea, y algo que también tenemos que reconstituir, que es la solidaridad. En los 90 éramos mucho más solidarios que en este momento. Sí, como que la crueldad está de moda, claramente, ¿no? Claro, y aparte, ¿sabes qué pasa? Que, hay un montón de situaciones que hay un recambio generacional de una franja etaria entre 20 y 30 que rápidamente acceden al retiro voluntario, rápidamente acceden a irse de la empresa cuando la empresa tiene dificultades, y esto también es una cuestión que lamentablemente es difícil de revertir, porque ya también hay un pensamiento de la concepción individual en vastos sectores de la sociedad y puntualmente en los más jóvenes, ¿no? Sí. Bueno, a eso también es esta cuestión de predicar y no ser el preceptor bueno, ¿no? Walter, te hago una consulta. Vos sos un ministro que camina mucho la provincia de Buenos Aires, que está mucho en contacto con los intendentes, con la gente de a pie. Y en este mismo sentido de lo que vos decías, la derecha desde sus usinas comunicacionales ha logrado imponer de alguna manera, o por lo menos darle sustentabilidad, al relato de que si alguien está mal, si un pobre está mal, si un laburante está mal, es por culpa de los más pobres y no por culpa de los que se llevan la gran torta económica de la Argentina. ¿Vos percibís que a pesar de esto, estas personas que están siendo claramente perjudicadas por este modelo económico, tienen claro que lo que están viviendo es responsabilidad de la política económica de Milei? ¿O a alguno le pasan la cuenta a Axel porque es el gobernador, otro le pasan la cuenta a sus vecinos? ¿Qué es lo que percibís vos abajo, más allá del relato que se imponga? No, mirá, yo lo que te puedo decir, Víctor, que en los últimos mes y medio, en los últimos 2 meses, voy a hacer una respuesta ortodoxa. Juan Domingo Perón decía que la víscera más sensible del hombre es el bolsillo. Sí. Bueno, esa narrativa de Juan Domingo hoy está empezando a suceder. O sea, claro, más allá del trabajo en las redes, más allá de la comunicación que hace la derecha y la extrema derecha en los medios masivos y monopólicos, hoy lo que sí ya no vos no ves nadie eufórico defendiendo al gobierno nacional, todo lo contrario. En los sectores del pueblo trabajador, hoy ya esta situación de falta de trabajo, esta situación del que trabaja no le alcanza, porque esto también lo quiero decir, a ver, en los 90, en el pico de euforia de los 90, el que trabajaba, la que trabajaba, ese 1 a 1 de los 90 era mucho más rendidor en términos de poder adquisitivo. Por lo menos para la compra de alimentos, sin duda, ¿no? O sea, no faltaba la comida. No, incluso te digo más, sí, en el pico, ¿no? En el 95, sí, 94, 95, con los compañeros que trabajaban en la industria tenían el acceso, me acuerdo, al Galaxy y al Orion, ¿no? Sí, que era un clásico en esa época. Bueno, hoy nuestros compañeros, nuestras compañeras, hoy no llegan a fin de mes. Tremendo. Entonces, no llegan a la sala. Sinceramente, no pueden, no se inscriben en un plan para comprarse un 0 kilómetros. Bueno, eso no existe. Lo que sí hay una bastante contundente, que en el último mes y medio, eso empezó a penetrar, ¿no? Y más allá de las cortinas de humo y del fuego de distracción de la derecha y la extrema derecha, la clase trabajadora o parte de la clase trabajadora empieza a entender de que es una cuestión de que como que nadie se salva solo, ¿no? Claro, claro. De que esta frase de que volvió a tener el valor y preponderancia con el tema del Eternauta, ¿no? Cuando dice nadie se salva solo. Bueno, tenemos un montón de cosas más para consultarte, pero ya, suficiente. Muchas gracias. ¿Cómo viene el cierre de listas? ¿Hay que esperar hasta 72 horas? No, yo te digo que sinceramente, esto lo digo convencido, ¿no? Yo creo que la centralidad y la responsabilidad de la unidad hoy está
consolidada en Axel, porque esa responsabilidad de gestión y esa responsabilidad de tener al movimiento unido, y esto sinceramente lo quiero subrayar porque Axel está haciendo todo lo posible para que esto funcione, ¿no? Y bien, creo que si Dios quiere vamos a arribar a una lista conjunta con todos los sectores del campo nacional, del movimiento peronista, ¿no? Bien. Gracias, Walter. Gracias. No, gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia y gracias por permitirme decir lo que siento y lo que pienso. Bien. Nos vemos, nos encontramos un día por acá en el estudio, cuando quieras. Gracias. El ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Walter Correa, estuvimos indagando un poco acerca de las cuestiones que se van armando, ¿no?, en torno a la agenda de qué es lo que tiene el peronismo para proponerle a los argentinos y a las argentinas de cara a las elecciones. Evidentemente, y después de escucharlo a Correa, a mí por lo menos me queda la sensación de que hay un montón de cosas que todavía no terminan de ordenarse, ¿no? Que están analizándose y que están entrando en una zona de precisiones. Pero evidentemente falta para octubre, y también la elección de ahora del 7 de septiembre va a ser clave para ir midiendo, ¿no?, la temperatura del ambiente en la provincia. Enseguida regresamos. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. En Varela fortalecimos la seguridad con nuevos recursos. Sumamos 40 cámaras fijas, 42 lectores de patentes, 60 domos y un dron. Municipalidad de Florencia Varela. Intendencia Andrés Watson. Don Narciso Club presenta Tangos antes del fin. Versiones originales de tangos clásicos. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Verónica Costa en voz y Andrés Linetzky en piano continúan presentando su primer EP. Viernes 8 de agosto a las 21 en el Club Social Cambalache. Defensa 1179 San Telmo. Te llaman todos muñeca brava. Produce Don Narciso, auspicia AM530 Somos Radio. Entradas por Alternativa Teatral. Cuenta DNI, la criatura más buena del mundo. Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI de Banco Provincia. En Ituzaingó sabemos lo que es importante para nuestros vecinos. Por eso, seguimos invirtiendo en seguridad. Con más operativos en calles y horarios estratégicos, sumando más de 200 cámaras y 200 alarmas vecinales, más patrulleros y accesos seguros, que junto con el trabajo del Centro de Monitoreo Activo las 24 horas y la aplicación Seguridad Mi, fortalece nuestro anillo digital de seguridad. Con las prioridades claras, el bienestar y la tranquilidad de quienes eligen nuestra ciudad para vivir, trabajar, pasear o visitar. Hijos del trabajo, proletarios y cofrades, masones aceptados, levadura del barrio portuario, que anidáis por acá solapados. Opereta de los bandoleros. De Hugo Chumbita, versión y dirección Claudio Gallardú. La fabulosa historia de los bandidos rurales argentinos. Teatro del Pueblo. Lavalle 3636. Domingos 20 y 30. Entradas por Alternativa. ¿Qué tal? Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial. Un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com. Seguimos implementando medidas para reforzar la seguridad. Con una inversión de 1.500 millones de pesos, sumaremos vehículos, agentes, operadores y herramientas para resguardar integralmente a los y las varelenses.
Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Twitter. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. La lucha política en cualquier país de Latinoamérica es todos los días y todas las horas y todos los minutos. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. ¿Sabés? Temazo, temazo. Nos quedamos acá escuchando todo Himno de mi corazón y listo, y listo. Pero bueno, hay que seguir, tenemos mucha info, muchos compañeros que están pidiendo pista para subirse a la vuelta porque la agenda del día es muy intensa. Tenemos justamente un testimonio de Ignacio Sáez, que es pediatra del Garrahan, para, bueno, ilustrar de algún modo lo que está sucediendo todavía frente a la Casa Rosada y frente al Congreso de la Nación. ¿Por qué trabajas en el Garrahan? Porque es el sueño de cualquier pediatra y porque es el sueño para cualquier persona que quiere aliviarle el dolor y curar enfermedades graves que tienen los chicos. Por eso estoy acá. Y por eso estamos todos acá. Estamos todos acá por los chicos más enfermos y más vulnerables del país. El sueño de cualquier pediatra es laburar en el Garrahan, dijiste. Sí, es algo bastante general, pero bueno, como para que tengan una idea, acá se atienden los chicos más enfermos de todo el país. Y lo que les podemos ofrecer, o lo que les podíamos ofrecer, era lo mejor. Y no siempre podemos curar, pero por lo menos acompañar y darles la mejor de las atenciones y dignidad en la atención. Y la realidad es que, bueno, cuando conocí el hospital me di cuenta de la maravilla que era, del ejemplo que es como hospital para Argentina, para el mundo, lo reconocido que es y la buena respuesta que le puede dar a los pacientes. Y la realidad es que, bueno, me pareció el mejor lugar para quedarme. Total. Que en este momento no estaría haciéndolo, lamentablemente, con todas las renuncias que estamos teniendo, con la crisis salarial que tenemos, con una pérdida del poder adquisitivo del 53%. Esto se va a hacer muy difícil de poder sostener en el tiempo. Bien, ahí estábamos escuchando el testimonio de uno de los pediatras del Garrahan acerca de cuáles y cómo están atravesando esta crisis en el hospital pediátrico. Nos vamos a la calle, que allí está nuestro compañero Fabián Waldman. Hola Fabián, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Andrea? Víctor, buenas tardes para ustedes. Noche, por suerte, no tan fría aquí en la Plaza de Mayo. Tranquila, cuando ya se empiezan a retirar todos los que se acercaron a apoyar en esta marcha que fue realmente multitudinaria, que tuvo como cabecera a la altura de la calle Piedra, ya entrada a la marcha, la gente del Garrahan que venía desde el hospital. Sí. Y un escenario montado sobre un camión, desde donde hablaron, leyeron un documento, hablaron familiares y todavía siguen estando aquí
residentes del Garrahan, residentes del Posadas, distintas organizaciones sociales y políticas, en un documento que fue más que nada unitario, resaltando las necesidades concretas del hospital, pero haciendo hincapié en que la lucha de todos los sectores en estos momentos va dirigida en el mismo sentido. La presencia de dirigentes a nivel nacional, como sindicalistas como Hugo Yasky, también estuvo Rodolfo Aguiar, la presencia de José Baradel, de Claudia Panilla, en una jornada en la cual también estuvieron presentes los camioneros, estuvo presente la UOM, de alguna manera sacando a relucir los gremios que vienen conformando este nuevo frente sindical por el trabajo y por el salario. Aquí, mientras tanto, en la Plaza de Mayo todavía hay carteles de las distintas agrupaciones y gremios, con también los típicos carteles hechos a mano, mucho repudio en carteles hacia Mario Lugones, un Mario Lugones que ayer volvió a destacar a los profesionales del Garrahan en una muestra de crueldad y cinismo a través de destacar una operación que habían llevado adelante. Y en ese contexto, bueno, una Casa Rosada que hace caso omiso a la posibilidad de transformar la política que en este momento viene llevando adelante, y de la cual los funcionarios más altos y más importantes del gobierno nacional, cada vez que uno le pregunta, te responden: elegí entre la AUH y los jubilados, elegí entre las universidades y las rutas, digamos. O sea, no hay posibilidad alguna de moverlos, por lo menos por ahora, de su posición, Andrea. No, de ninguna manera, ¿no? Y tratándose de algo tan importante como la salud de nuestros pibes y nuestras pibas, no hay modo, y además de la salud de los pibes, el ataque a los profesionales, el ataque a las residencias, bueno, se fueron formando como capas, ¿no? Con respecto al conflicto vinculado con la salud y puntualmente contra el Garrahan. Sí, así es como... ¿Vos qué sensación obtuviste de las personas que están participando, más allá de los laburantes que están movilizados y que no aflojan? Bueno, yo creo que en general hay una comunidad de criterios en que lo necesario es la unidad y la mancomunión de las distintas jueguitos, como decimos comúnmente, que están aislados y que de alguna manera es lo que te expresa cada uno. Cuando le preguntás cómo sigue esto, bueno, la continuidad tiene que estar expresada en la lucha. Pero a ver, ¿qué tal, chicas? ¿Cómo estamos en vivo para la 530? ¿De dónde sos? ¿De dónde sos? Del Hospital Garrahan. Del Hospital Garrahan. Sí. ¿Tu función? Soy médica emergentóloga. Emergentóloga. Bueno, y en estas épocas de crisis, ¿cómo está el trabajo? Más crisis que se acerca para la situación en general. Bueno, esta es una época en que hay mucho virus respiratorio, entonces sí hay mucho trabajo, muchos chicos enfermos. Desde el punto de vista de lo que cuestan las cosas, de lo que cuestan los remedios, de lo que cuesta mantener de cada uno de los... Bueno, yo eso la verdad es que no lo puedo definir porque mi servicio es un tratamiento muy agudo, ¿viste? Vienen los chicos muy enfermos, los sacamos del periodo crítico y después yo ya no sé, ¿viste? No hago consultorio, así que no te puedo decir cómo... ¿Situación alquilada? No alquilo. ¿No alquilás? ¿Tu sueldo actual? Y como todos los médicos del Garrahan, bajo, muy bajo. Y yo soy pediatra hace muchos años y en el Garrahan como 14 años. ¿Cómo te sentís después de esta...? Y muy movilizada. Una movilización que realmente es increíble que el Garrahan haya generado esto. Increíble. No, de nada. Algo del pulso, ¿no? De lo que está pasando. Sí, justo comentábamos eso, creo que fuera de aire, ¿no? De cómo genera cosas, ¿no? El Garrahan, el DOFO, el Hospital de Clínicas el año pasado, ¿te acordás, Fabián? También. Sí, la semana pasada fue el Hospital Clínicas. Sí, esas movilizaciones que como creo que de alguna manera todavía falta un hilo que tenemos la palabra, si querés, de Néstor Kirchner, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires.
Bueno, ¿en qué contexto se da esta movilización? Bueno, es un momento en el cual hay un ajuste a nivel nacional en salud muy grande, que bueno, todos vimos y acompañamos el reclamo en el Garrahan, pero no solo en el Garrahan, así que este reclamo es acompañando a los trabajadores del Garrahan, pero también de otros hospitales nacionales y de todo el sistema de salud, porque el ajuste que está haciendo a nivel nacional nos termina afectando a todas las provincias, a los municipios, especialmente a los ciudadanos y las ciudadanas que no reciben los medicamentos, que tienen que hacer cada vez más trámites, que tienen que dejar gran parte del dinero que quieren usar para comer o para pagar alquiler en comprar medicamentos, o poder pagar una consulta por las obras sociales también están muy desfinanciadas. Es un momento crítico para el sistema de salud y los trabajadores salimos a defenderlo. La verdad que hay que defender el sistema de salud porque tiene que ser un derecho y tiene que ser de calidad. ¿Cómo se sigue después de esta movilización que seguramente va a ser multitudinaria? No, ya es muy grande, la verdad, es una columna muy grande. Tenemos que seguir trabajando todos los días, porque hasta hoy seguimos trabajando, aunque estemos acá marchando, y también hablando con otros pueblos para que sepan que estas cosas no vienen solas. Cuando uno habla de motosierra, la consecuencia es que después haya repercusión en la salud. Bueno, Fabián, impecable. Ahí la palabra de Néstor Pérez. Bueno, la desconcentración se está realizando con tranquilidad. Fabián, ¿te puedo hacer una consulta? Fabián, Víctor. Sí, yo la estuve recorriendo un poco la movilización y como decías vos, pude ver al sindicato de camioneros, a Balizamiento, a la UOM, también a algún otro sindicato. No pude ver, quizás fue una omisión mía, porque no la recorrí toda, si estaba presente el sindicato de Sanidad, FATSA. ¿Viste algo que estuviera presente? No vi ACHA, tampoco vi con el médico municipal, que era una de las cosas que me había preguntado Pablo durante su programa, pero efectivamente no la vi a la Asociación de Trabajadores de Sanidad, el gremio de los secretarios, uno de los titulares de Gracias por sacarme la duda, porque como no los había visto, dije, bueno, no, lo único que quiero decir es que, bueno, la desconcentración se está realizando con tranquilidad. Esperemos que no suceda nada en sentido contrario y que las fuerzas Las fuerzas. Bueno, no las del cielo en este caso. No, sí. Pero me bajó la info. Y los perros no. Bueno, Fabián, gracias por tu laburo. Un beso. Abrazo, Fabián Waldman, de la Casa Rosada. Bueno, allí, pudimos escuchar en vivo, también pudimos escuchar lo que opina Nicolás Kreplak, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Hemos hablado muchas veces con él. Bueno, será cuestión también de tener una charla uno de estos días con él, o también con el doctor Goyán, ¿no? Más tarde vamos a estar hablando con el doctor Leonel Tesler. Lógicamente se acuerdan que la semana pasada Leonel nos anticipó esta agenda que se venía a la marcha federal en defensa de la salud, que se iba a marchar en distintas ciudades de la República Argentina y que además de eso, lógicamente se iba a reclamar por salarios, por el tema de residencias, en fin, que las residencias ya quedaron en firme como cuestión transformarse en becas. ¿Sí? Que ahí lo que sucede es que en definitiva se pierden los derechos laborales que tienen los médicos recién recibidos que ingresan al hospital, que como lo decimos siempre y no nos cansamos porque esto es info para difundir, son médicos, hicieron toda la carrera de grado, van hacia sus especializaciones en los hospitales, cobran un salario por la tarea que desempeñan, continúan su formación, su especialización y prestan un servicio importantísimo a la comunidad. Hoy pauperizado, ¿no? Con salarios muy, muy bajos y con 4 días al mes que tienen que hacer guardias de 24 horas. Así es como está la situación de los becarios hoy en la Argentina. A los becarios dije, mira, ya me adapté rápidamente. De los residentes en la Argentina, transformándose en becarios. ¿Sí? Esto es una complicación para su vida cotidiana. Bueno, vamos a abrir
Estamos recibiendo a nuestra compañera Lucía Portos, subsecretaria de Políticas de Géneros y Diversidad Sexual del Ministerio de Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires. Hola, Lu, bienvenida, ¿cómo va eso? Hola, ¿cómo andás, Andrés? Bien, acá vamos. Bien, acá siguiendo la agenda, ¿no? La agenda cotidiana que tiene un alto nivel de conflictividad. Entiendo que, bueno, que vos también estuviste muy atenta a lo que estuvo pasando con esta marcha en defensa de la salud pública, en defensa del Garraham, en defensa de nuestros médicos también, ¿no? Sí, y yo creo que un poco en defensa de la dignidad humana, ¿no? Porque, digo, este ataque a los profesionales de la salud de un hospital tan emblemático como el Garraham es simbólico, ¿no? Es simbólico del planteo que hace Milei para la comunidad, para como su visión de la Argentina, su visión del Estado, y qué lugar ocupamos las personas en ese, porque no deja colectivos sin ofender, ¿no? Claro. Las personas que se atienden en el Garraham, las personas que trabajan en el Garraham, pero también las personas que sin atendernos en el Garraham o sin trabajar en el Garraham, entendemos que hay un valor en poner todos un poquito para que los que pasan por una situación de salud con sus chiquitos tengan una atención de calidad, esmerada y de avanzada en el mundo, ¿no? Como es lo claro, que pero fíjate, Lu, que está bien, ¿no? Estamos de acuerdo, pero Petovelo sale a decir que el Estado no tiene la obligación de cuidar a los niños. Bueno, por eso yo creo que yo hace mucho tiempo que vengo diciendo que creo que lo que puede convocar y reunir a todos los sectores sociales en este momento es una gran convocatoria. Creo que lo que hay que hacer es una gran convocatoria por la niñez, porque este gobierno no ha parado de atacar a las niñeces de todas las maneras posibles, desde lo que están haciendo con el tema de los permisos y las migraciones, ¿no? Que permite que el caso Loan se replique por miles, ¿no? Digo, la trata de niños a partir de que no piden autorización para sacar a los niños del país, esto de que puedan viajar en colectivos sin que nadie les pregunte a los adultos a cargo quiénes son. También, obviamente, lo que pasa con el Garraham, el desmantelamiento de todas las políticas sociales de protección de la infancia, todas las formas de ataque que ha sufrido la niñez en este tiempo. Creo que es la apuesta que hace Milei para que su proyecto se prolongue más allá de lo que dure su mandato, ¿no? Porque si él arruina a las próximas generaciones, están menos nutridas, son menos inteligentes, no tienen acceso a las cosas que hacen falta para poder educarse en este siglo. La educación de calidad, empieza a ser exclusiva para unos pocos. El Estado se retira de la salud y de todo lo que tiene que ver con los derechos sociales, ni que hablar de todos los componentes vinculados al goce, al esparcimiento, al deporte. Bueno, entonces habrá logrado su objetivo por generaciones para adelante, sin que eso significa que tenga que continuar su gobierno, ¿no? Como es muy perverso lo que me parece el planteo, y me parece que no es casual. Sí. También hoy, porque todo tiene que ver con todo, se conocieron cifras, ¿no?, del aumento de la violencia doméstica. Sí, claro, bueno, la violencia se multiplica a partir de que las personas están con peores condiciones de vida. Claro, lógico. Violencia contra las mujeres, violencia contra los niños y las niñas. Sí, y los niños y las niñas, además, en este estado donde el presidente mismo hace referencias pedófilas cada vez que puede en estrados nacionales e internacionales, ¿no? Niños enjabonados, envaselinados, todas esas barbaridades que lo hemos escuchado hacer y decir, vinculando la educación sexual integral incluso con la pedofilia, y poniendo sus adjetivos más morbosos y repulsivos siempre en lo vinculado a la sexualidad y los niños. Bueno, evidentemente eso también hace que las personas estén más desprotegidas dentro de sus hogares. Sabemos que la mayor parte de la violencia familiar se descarga contra niños, niñas y adolescentes, y contra las mujeres, ¿no? Que son los sujetos que las leyes
que Milei se empeña en denostar vienen a proteger. No claro. nos olvidemos que... Pero todo se va, todo el tejido de contención, ¿no? Y muchos programas vinculados con a nivel nacional hablo, no precisamente de la provincia de Buenos Aires, que continúa haciendo esta tarea, se van desmembrando, se van destruyendo como al paso, ¿no? De la motosierra de Milei y de sus ministros. Por lo tanto, aumenta el nivel de desprotección y de... No, y también riesgo. la mayor también cuando una sociedad que venía en algún camino, pero muy incipiente de reflexión también respecto de esta masculinidad vinculada a los varones proveedores, ¿no? La idea de que depende exclusivamente de los varones la subsistencia en marco de llevar la plata a la casa, ¿no? Y de pronto eso empieza a ser un camino de frustración permanente porque cada vez hay menos plata circulando, porque es más difícil cumplir con esas expectativas. Bueno, esas frustraciones también provocan, sin justificarlas, ¿no? Por supuesto, aumentos de la violencia social. Eso está comprobado, no es la primera vez que pasa. Y la expulsión de las mujeres del mercado laboral, ¿no? Cada vez más grave. Y la expulsión de las mujeres del mercado laboral también las deja sin un ámbito de contención donde decir, che, me está pasando esto, o tener la guita necesaria para cortar un vínculo que se pone violento. Bueno, todo es en algún punto un panorama complejo para hacia adelante de mayor debilitamiento del tejido social, y eso lo pagan siempre los más débiles, en este caso los niños, ¿no? Me parece que por eso digo, para mí sería en esto que siempre hablamos del programa y de cómo reconstruir la fuerza y cuáles son las ideas que tenemos para adelante en lo social, pensar y poner el foco en la niñez y en el cuidado de esa niñez, porque cuando pones el foco en la niñez también pones el foco en quienes cuidan a esos niños, niñas y adolescentes, que en fin, que son mayoritariamente mujeres y mujeres muy precarizadas, ¿no? Que perdieron la moratoria, ¿no? Bueno, ya sabemos en qué condiciones. Bueno, ahora la recuperaron, no sé. Pero que tienen sus ingresos muy muy diezmados. Bueno, eso me parece que es uno de los puntos que podría ser la piedra desde donde reconstruir o desde donde pensar la nueva estatalidad esta de la que habla tanto Cristina, ¿no? Digamos, un Estado que ponga su centralidad en los niños, algo que Perón dijo históricamente. Sí, así es. Bueno, Lu, la semana que viene nos encontramos acá a las 3 en el estudio. Sí. Bueno. A todo el mundo que no nos está saliendo, pero porque trabajamos mucho, ¿no? Además, bueno, ayer salió Nati al aire para comentar la actividad que están haciendo ahora en el Pulqui, justamente vinculada con varias de las cosas que estamos charlando ahora en este momento, el tema económico, en fin, la agenda del trabajo, todos estos temas que abordamos y charlamos cada vez que nos encontramos. Pero bueno, había que organizarse y nos organizamos, y los jueves es a esta hora, 18:40, la conversatoria. Sí, lo reiteramos por las dudas, se despistaron nuestros oyentes. Nuestros fans. Tal cual. Bueno, Lu, querida, abrazo. Dale. Besos. Chau, Lucía Portos pasó por la vuelta completa, 3 minutos pasaron de las 7. Y sí, ahora sí, es el momento de dar la media vuelta. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Viví estas vacaciones de invierno en Varela. Del 20 de julio al 2 de agosto, sumate a las múltiples propuestas gratuitas que tenemos para ofrecerte en el Museo Comunitario, el Salón de Bomberos Voluntarios y muchos lugares más. Conoce la agenda completa y todo lo que tenés que saber sobre entradas anticipadas en varela.gov.ar/invierno en Varela. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. El sabor que te acompaña es Café Bantú.
Comunidad Lomas Segura. Descarga la app Seguridad Lomas desde tu teléfono y activa una alerta en caso de emergencia. Municipio de Lomas de Zamora. Gobierno de la comunidad. Intendente Federico Otermín. En Ituzaingó sabemos lo que es importante para nuestros vecinos. Por eso, seguimos invirtiendo en seguridad. Con más operativos en calles y horarios estratégicos, sumando más de 200 cámaras y 200 alarmas vecinales, más patrulleros y accesos seguros, que junto con el trabajo del Centro de Monitoreo Activo las 24 horas y la aplicación Seguridad Mi, fortalece nuestro anillo digital de seguridad. Con las prioridades claras, el bienestar y la tranquilidad de quienes eligen nuestra ciudad para vivir, trabajar, pasear o visitar. Debates, cabeza, corazón y coraje. La servidumbre digital en tiempos de anarcocolonialismo. Natalia Salvo, Mercedes D'Alessandro, Valeria Di Croce, Modera, María Quintero. Invitan AM530 y el Pulqui Bar. 17 de julio a las 18 en el Pulqui Bar, Entre Ríos 484, Ciudad de Buenos Aires. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como a ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Buscamos contarte lo que no te cuentan. Conversar lo que te deja sin palabras. Y subirle el volumen a lo que se quiere callar. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. La vuelta completa. Aire de radio para dar vueltas sin marearse. De 18 a 20, la vuelta completa. Andrea Recupero en AM530. Somos Radio. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. ¿Sabes qué le falta a tu carpeta de favoritos? AM530 somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entra a am530 somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. AM530. Somos radio. Somos radio. AM530. 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 Que la radio es comunicación, es imaginación, es educación. No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio. Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginás cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red.
Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Twitter. Entérate de lo que pasa. AM530. Fuerza de Defensa israelí. También bombardearon una cola de un campo de refugiados que estaban esperando para recibir comida. Bombardearon también un camión de agua potable, lo destruyeron. Parece que ya no hay defensa posible para el genocidio que está protagonizando el gobierno de Netanyahu en la Franja de Gaza, ¿no? Sí. Nos dice Nélida, la palabra ajuste significa sacar gastos innecesarios. Se basan en que ellos creen ser impunes. Creen ser impunes. El Estado parece que lo único que tiene que cuidar acá son a los que hacen el carry trade. El intendente de Caseros de ajustar a los jubilados y a las jubiladas. ¿Quieren escucharlo? Es el 5. Más allá de que nos guste o no nos guste o que venga menos dinero, por ahí yo creo que venimos por el buen camino. Y no lo digo porque soy libertario, no tengo nada que ver. Pero digo, creo que estas cosas está bien y tenemos que profundizarlas. Y tenemos que todo ayudar y mejorar. Yo creo que en corto plazo, no tanto, tenemos que empezar a mejorar. Hay cosas que va a llevar mucho tiempo, sí, claro que va a llevar mucho tiempo, porque mejorarle los sueldos a los jubilados va a llevar a que se mueran muchos para que entre a bajar o entren a cobrar mejor los demás. Dice que no tiene nada que ver con ¿Cómo sería una política de limpieza? Claro, ¿no? Claro, porque si algo no tienen los jubilados es tiempo, ¿no? Bueno, ¿cuál? Es un hombre de Angeli. La medida que se mueran, ¿no? Los demás van a estar mejor. Claro. Tremendo. Hombre de Angeli. No. ¿Qué comentario puedes hacer con respecto a esto? Y bueno, lo que más preocupa es que haya argentinos y argentinas que estén de acuerdo con esto, ¿no? Sí, no es el primero que lo dice, lo había dicho otras aberraciones, ¿no? ya en su oportunidad Mondino, algo parecido a esto, ¿no? Así es. Bien, muchos mensajes con respecto al Garraham, ¿no? Alicia de Tigre también nos dice, no es una crisis lo del Hospital Garraham, es abandono del gobierno nacional. Claro que sí, por supuesto. Bueno, muchos mensajes de solidaridad con los trabajadores del Garraham, de apoyo al sistema sanitario argentino. Bueno,
ahora también están escribiendo oyentes. Escriban, que en un ratito leemos más. 11 3200 0530, ahí es el WhatsApp, ahí pueden escribir. 19:14 minutos, vamos a subir a la vuelta a Luis Brustein, periodista, columnista de Página 12 y de este programa. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Acá, bueno, otro día, sí, ¿no? Con sus complejidades, con sus tensiones, la verdad que... Sí, no, el tema del Garrahan está en el centro, ¿no? Totalmente, hoy, sí. No voy a hablar de ese tema porque me imaginé que ustedes lo iban a estar tratando, pero sí creo que es una vergüenza lo que hace el gobierno, lo que hace el Ministerio de Salud. Bueno, y con ese decreto por el cual no se puede crear supuestamente el Estado Nacional, no va a poder más construir hospitales, ¿no? Sí. Listo, o sea, no importa si se necesitan, claro, si crece la población, no importa. Claro. No más. Sí. Es increíble, ¿no? Es decir, pero vos sabés que el otro tema político, si se quiere, que me parece que todo el mundo está pendiente, es las elecciones en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Están apareciendo encuestas, algunos que le dan 10, 12 puntos de diferencia a la Libertad Avanza por sobre la Fuerza Patria, que es la alianza en la que participa el peronismo. Bueno, creo que como venció ya la fecha para la presentación de alianzas, quedan 4 alianzas, las de izquierda, Somos Buenos Aires, que es una alianza de centro, donde el oficialismo del radicalismo, o sea, la mayor parte del radicalismo, se junta con la coalición cívica, con algunos disidentes del peronismo, ¿no? Está ahí Juanchi Zabaleta, Joaquín de la Torre, que hace mucho que va por afuera del peronismo, Emilio Monzó, que viene de Juntos por el Cambio, también corre por afuera hace bastante, y Randazzo, ¿no? Y bueno, es interesante tener en cuenta esta, porque no aparece en las encuestas. En las encuestas que se hacen se pregunta nada más que por fuerza, el que reemplaza Unión por la Patria y los de la Libertad Avanza, ¿no? Yo, vos sabés que en vez de fijarme en estas encuestas, que la verdad que uno finalmente no sabe qué valor tienen, me estuve revisando los resultados de las elecciones pasadas. Y la verdad que los resultados son bastante interesantes, ¿no? En la elección del gobernador, Axel Kicillof sacó mucha diferencia por encima de sus competidores, ¿no? En esa elección participaron separados, Juntos por el Cambio y la Libertad Avanza. Pero Kicillof hizo una elección muy buena, sacó el 44% de los votos, y ganó en casi todos los distritos, ¿no? En casi todas las secciones electorales. En algunas con mucha diferencia, como en La Matanza, que es la tercera sección, pero en casi todas ganó, aunque sea por un punto de diferencia, como en la primera sección, que ahora dicen que pasa a ser tan importante como La Matanza porque registra la misma cantidad de votantes, ¿no? Sí. Pero bueno, sacó 44, pero si sumabas los votos que sacó Juntos por el Cambio y a la Libertad Avanza, sacaban 50 puntos entre los dos. O sea, como en la provincia de Buenos Aires no había segunda vuelta, ese 44% que sacó Axel Kicillof le daba el triunfo directamente, ¿no? Sin una segunda vuelta. Es interesante la variación que hubo. Para diputados baja un poco el voto de Unión por la Patria y marcó 42%, o sea, bajó 3 puntos más o menos. Y en la votación para senadores, al revés, levantó incluso
la que había sacado para gobernadores y sacó 47%. En todas, o sea, en esas tres cifras que se dieron en las elecciones para gobernador del año pasado, si sumabas los votos de Juntos por el Cambio y de La Libertad Avanza, ellos sacaban el 50% de los votos, 51% de los votos, ¿no? Con lo cual quedaban 4 o 5 puntos más repartidos en... básicamente la mayor parte de esos votos que sobraban los sacó el Frente de Izquierda. Yo digo porque de entrada el punto de partida de Axel Kicillof, después de estos 2 años tan duros que hubo con todos los obstáculos que le pusieron desde el gobierno nacional, empieza Fuerza Patria, va a empezar desde un lugar difícil, no es un lugar fácil. No, yo creo que el triunfalismo en este caso es negativo, porque realmente se parte de una situación donde se suman estas dos fuerzas a partir de la alianza que hicieron, pero es una alianza que dejó afuera a los radicales, ¿no? Y ojo, porque los radicales tienen una fuerza territorial, sobre todo en el interior de la provincia de Buenos Aires, que es bastante fuerte. Es un sector que ya venía votando al PRO, que venía votando a Macri, pero es una clase media reacia a votar a la Libertad Avanza, ¿no? En este caso, por lo menos de la forma en que se planteó esa alianza, que sobre todo a los intendentes radicales les dejaba mucho espacio, y eso ya está generando situaciones en muchas de las intendencias del interior, sobre todo de la provincia de Buenos Aires, porque lo que funcionaba como bloque único de Juntos por el Cambio ya se empezaron a separar, ¿no? Y lo que pasó ahora, que el fenómeno es que hay intendentes radicales que al separarse los bloques quedaron en minoría frente a los bloques de concejales de Unión por la Patria. Y eso está pasando en algunas intendencias más o menos importantes del interior de la provincia. Bueno, con esto yo lo que voy es... me da la impresión de que las encuestas que vienen saliendo no sirven, ¿no? O sea, no tienen esa... No están midiendo sobre todo el impacto que pueda tener esta fuerza de centro, le dan una diferencia que no parece demasiado razonable a Milei, y aparecen en un momento en que son muy necesarias ese tipo de cifras, de índices, a un Milei que aparece bastante golpeado por una votación totalmente desfavorable en el Congreso, que lo mostró en una situación de debilidad bastante fuerte, en temas que son muy sensibles, ¿no? Esta manifestación del Garrahan está generando un impacto a nivel de sectores medios y demás, también importante, ¿no? Que aleja ese voto de una opción muy oficialista en la provincia. O sea, la oferta que puede hacer Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires parte de una situación difícil, porque si bien el triunfo de Axel Kicillof en la provincia fue holgado con relación a las otras dos fuerzas, sumando las dos fuerzas llegaban al 50%, claro. y Axel había sacado el 44%. O sea que hay 6 puntos ahí que son los que están en disputa. Si es que se mantienen esos favoritismos, ¿no? Hay que ver también cómo juega aquí también el ausentismo. Sí. Pero yo creo que bien, habiendo estas fuerzas en juego, esos 6 puntos de diferencia van a estar muy disputados. O sea, se parte de una situación objetivamente desfavorable con relación a la elección anterior, pero con muchas posibilidades de poder disputar
esos puntos que le faltarían para sacar esa diferencia, para poder disputarlos en buenas condiciones, ¿no? ¿Viste, Luis, que hay varias zonas seccionales en que el PRO está teniendo problemas para sumar a sus intendentes a este acuerdo? También, claro. Ciudades importantes. Sí, pero yo creo que ahí el PRO tiene bastante atado al electorado, ¿no? Hay un electorado radical que formó la masa del electorado del PRO. Y esa masa, o sea, por eso determinó que el radicalismo se aliara, fuera tan aliado con el PRO, porque había ya un sector del electorado que se había ido para ese lado, sobre todo por la campaña a nivel nacional, el antikirchnerismo y toda esa cuestión. Bien. Pero es un voto que no le es tan fácil de llevarlo a una opción claramente libertaria si hay una propuesta de centro más moderado, como puede ser esta que están presentando en la provincia de Buenos Aires y que se anuncia a nivel nacional también, ¿no? Ya con la intervención de Schiaretti. Hay que ver cuáles son las ambiciones de los dirigentes a nivel nacional, pero en principio parecería que esa alianza de centro también jugaría a nivel nacional, ¿no? Bien. Bueno, Luis, ya cuando nos reencontremos vamos a tener los nombres de los candidatos en la provincia de Buenos Aires, ¿no? De todas las fuerzas políticas. Así que, sí, bueno, faltan 72 horas nada más. Entiendo que van a usar hasta el último minuto, o por lo menos eso parece. Te agradecemos un montón. Abrazo. Bueno, abrazo grande. Abrazo, Luis Brustein, en La Vuelta Completa. Tenemos el testimonio del el gobernador de Chubut, que se refirió al tema vialidad, y también hay novedades en materia judicial. Vamos a escuchar al gobernador Nacho Torres. Ahora, las rutas nacionales hay que ponerlo en esta mesa de diálogo, ahora que hay un dilema de qué va a pasar con vialidad nacional. No solamente por un tema de costo fiscal, estamos hablando de riesgo de vida para cientos de miles de argentinos que viven en la Patagonia, que durante el invierno, si no hay un mantenimiento correcto de la temporada invernal, verdaderamente es peligroso, es muy peligroso para quienes viven en la Patagonia, donde el rol de vialidad nacional es fundamental. Yo creo que hay que auditar, que hay que ser eficiente. Creo que tenemos que acelerar las concesiones, las posibles concesiones a privados para que tomen las rutas que obviamente son rentables, pero las que no lo son, hay hasta una cuestión de soberanía, de campos de frontera, que tenemos que cuidar esas rutas que se transitan todos los días, que es necesario buscarle una solución urgente. Bueno, mirá lo que dice, ¿no?, el gobernador, pero ayer Adorni dijo que al gobierno nacional no le interesa. No le interesa, no le preocupa, eso es lo que dijo, el estado de las rutas nacionales y provinciales por la falta de obras. Bueno, obviamente, imagínense, esto lo dijo ante los periodistas acreditados en la Casa de Gobierno, que le preguntaron sobre este tema, sobre justamente el estado que tienen actualmente las rutas del país, donde son necesarias obras. Hablamos nosotros con el senador Linares, ¿no? Exacto, que no tenían ni sal. En la semana pasada arrancamos con él, que nos comentaba que, bueno, que lo que estaba pasando en la Patagonia es que no habían comprado la sal para tirarle a las rutas, a los caminos y evitar accidentes cuando se forma hielo. Y Adorni dice, no, a nosotros no nos preocupa. Esto también va en línea con aquello que comentaron en alguna ocasión, que le dijeron a la gente que ellos podían organizarse para arreglar las rutas, que ellos podían organizar, como si tratara de un consorcio tu calle. Claro. O sea, tu calle, el espacio público pasa a ser tu responsabilidad y de tu bolsillo. Exacto. Vos tenés que ocuparte de que no haya un bache. Y que incluso podías cobrar peaje en tu calle si querías. Sí, una cosa tremenda. Una cosa absolutamente delirante. Está bueno lo que dice el gobernador de Chubut, Nacho Torres,
que propone auditar vialidad de los últimos años, porque quizás así nos podemos enterar qué pasó con los 50 millones de dólares que desaparecieron de la administración de su amigo, su compañero, Javier Iguacel. Claro. Todas las veces que hablamos de este tema. Desaparecieron 50 millones de dólares. Que además después Iguacel invirtió en otro lugar, no sabemos de dónde la sacó. ¿De dónde sacó para comprar los pozos maduros de YPF, no? Vaya a saber. Bueno, ¿qué pasó en la justicia con respecto a vialidad? Exacto, porque había iniciado una causa para tratar de suspender la vigencia del decreto 461, que es el que disuelve vialidad del 8 de julio pasado. El sindicato de vialidad se presentó ante la justicia federal, en este caso de San Martín, patrocinados por el abogado, nuestro amigo, casi podemos decir, Eduardo Garcesat, argumentando que ese decreto era ilegal y era de una arbitrariedad manifiesta. La causa cayó en el juzgado de la jueza Martina Forbes, quien resolvió suspender por 6 meses la vigencia del mismo y ver qué es lo que sucede después, pero en principio dejó de estar vigente, por lo tanto vialidad no se disuelve y se verá qué es lo que sucede después cuando se resuelva la cuestión de fondo respecto a vialidad nacional. Bueno, tenemos declaraciones también para compartir de el presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino. Ayer les comentábamos, ¿no? Estas tensiones que existen por el tema de el pedido de baja de las retenciones, que la gente de la sociedad rural cree que en la rural, el último sábado de este mes de julio, el presidente podría hacer algún anuncio al respecto. Sin embargo, desde el oficialismo no hay agenda vinculada con este tema, está todo más que parado y frenado. Y Nicolás Pino sigue dándole como un aval, una carta, ¿no? Sigue jugando en medio de las tensiones con el gobierno nacional, a diferencia, ¿no?, de otros, por ejemplo Maqueda, que ayer hizo declaraciones diciendo, bueno, ¿qué está pasando? No dice lo mismo Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural, que la Federación Agraria. Exacto, ¿no? Que lo compartimos ayer, ¿te acordás? Que estuvimos compartiendo esos registros. Y vamos a escuchar a ver qué decía Nicolás Pino y después redondeamos el comentario. ¿Le crees al presidente cuando dice algún día las voy a eliminar directamente? Lo personal sí, no me sorprendí el otro día que el presidente no trajo definiciones acá porque era un desayuno de trabajo. El gobierno viene mostrando desde hace un año y pico que el camino que plantea transitar es el camino que nos va a llevar a un destino que va a ser retenciones cero. Ojalá que sea más temprano que tarde, pero ya el camino está trazado y eso también tiene que dar cierta tranquilidad, y a los que nos ha ido más o menos este año con números ajustados, bueno, por lo menos todo lo que hacemos en el campo, que es hacia adelante, ya sea que engordes un novillo, que preñes una vaca, más allá del valor del dólar, que después de muchos años hoy tenemos un tipo de cambio único. Se entiende lo que dice Pino, ¿no? Sí, claro. Vos sabés que Pino de repente tiene debe tener un poquito de soja, pero el fuerte del negocio de él es la exportación de carne. Él pertenece al complejo exportador de la carne. Y por eso está tan contento, porque a ellos sí les sacaron las retenciones, les abrieron la posibilidad de exportar todo lo que quieran. Incluso, ¿te acordás que existía en el gobierno de Alberto Fernández una limitante para determinados cortes que no se exportaran porque había que privilegiar? Eso lo sacó este gobierno. Pino está vendiendo hasta el mugido de las vacas, manda para afuera. Entonces, claro, él está muy contento con ese gobierno y le cree a Javier Milei, tiene mucha esperanza y le gusta el rumbo de este gobierno porque a él le llena el bolsillo. Al resto, me parece que no. Bien, enseguida regresamos. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio. AM530. En Ituzaingó sabemos lo que es importante para nuestros vecinos. Por eso, seguimos invirtiendo en seguridad. Con más operativos en calles y horarios estratégicos, sumando más de 200 cámaras y 200 alarmas vecinales, más patrulleros y accesos seguros, que junto con el trabajo del Centro de Monitoreo Activo las 24 horas y la aplicación Seguridad Mi, fortalece nuestro anillo digital de seguridad. Con las prioridades claras, el bienestar y la tranquilidad de quienes eligen nuestra ciudad para vivir, trabajar, pasear o visitar.
Vacaciones en el ND. Este invierno venía a divertirte y desenchufarte. Música, circo y teatro para toda la familia. Coufequín, desenchufados en banda. Fanfarria ambulante desde Santa Fe. Caray Circo, la biblioteca perdida. No te lo podés perder. Super vacaciones en el ND. Entradas disponibles en PlateaNet o por boletería del teatro. El sistema colonial develado de Jean-Louis Bastey, un libro clave para comprender los pilares centrales del colonialismo en la pluma del que fuera el principal teórico de la revolución haitiana, con un estudio preliminar del historiador argentino Juan Martínez Pería. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. La patria no se vende. Con Carlos Polimeni en el Día del Amigo. Un espectáculo de radio, historia, política, poesía y música en vivo. Domingo 20 de julio a las 19 en Bargoglio, Bacacay 2414 en el barrio de Flores. Necesito hoy tu resurrección. Entradas en alternativateatral.com. Los esperamos. Produce Don Narciso. Auspicia AM 530. En Varela, fortalecimos la seguridad con más móviles. Sumamos 12 camionetas para la Guardia Comunal, 35 motos y 31 patrulleros para la Policía Bonaerense y una embarcación de rescate. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. ¿Qué pasa aquí y en el mundo? Grandes momentos de la radio. Entra a am530somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. AM530. Somos radio. Somos radio. AM530. 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 Que la radio es comunicación, es imaginación, es educación. No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio. Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginas cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red.
Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Twitter. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3000. Y me armé un tabaco. Los espíritus, Perro Viejo, así se llama la canción que estamos compartiendo con ustedes. Sergio de las Heras nos comparte una foto de una torta. Papá. Tiene chocolate rallado, muchas capitas separadas por una mousse de chocolate muy contundente, y nos dice que es el regalo de una paciente de su compañera. Muchos cachetazos, pero estas caricias te dan tanta fuerza para seguir adelante. Dice por acá, gracias Esther. Además es oyente nuestra, Esther. Gracias, Esther, por escucharnos, no por la torta. Bueno, no, claro, la torta es para Sergio. Para Claro. No, porque nosotros decimos eso y mañana llegamos y encontramos una torta. No sé si de Esther, porque se supone que debe estar en Las Heras, ¿no? Está lejos. Bueno, manda abrazos para todo el equipo. Y dice que le dice a Luis que cuando guste lo invita a comer panqueques de radicheta. Y que Pino tiene la vaca atada, claro, sí, totalmente. Pino totalmente. Tiene la vaca atada. En agosto, literalmente tiene la vaca atada. En agosto, perdón, del 23 el dólar estaba a 1.270 y el asado 1.230. Claro. ¿Qué te parece? Hoy el dólar está a 1.270 y el asado 10 lucas. Chicos, ¿cómo no va a estar contento Pino con este gobierno? Pero además está clarísimo cuál es el modelo. ¿Por qué los laburantes, por qué los trabajadores, las trabajadoras, los jubilados, las jubiladas no pueden ir a la carnicería? Fíjense esto. Antes con el kilo de asado era $1. Y no pasaron 600 años. Ahora $10. Pasaron casi. 2. Es decir, del gobierno de Alberto Fernández hasta acá, desde la gestión de Sergio Massa como ministro de Economía hasta acá. Pero bueno, la inflación era el problema que teníamos que sacarnos de encima y ahora tenemos otros, ¿sí? No digo que la inflación no haya sido grave. Pero bueno, ahora grave, no podemos comer. Tenemos otros. Nos pueden comer asado la gente. Exactamente. Bien. No al cierre de grados en la escuela 12 del Distrito Escolar 15. Nos convocamos mañana para abrazar a nuestra escuela. A las 16:30, Valdenegro 3525, acá no sobra nadie, ni un grado menos, ni un puesto de trabajo menos. Defendamos la escuela pública, es la invitación que nos hacen llegar nuestros oyentes, sí, que están movilizados y que nos están comentando a esta hora esto que está pasando, que están cerrando cursos, sí, por eso convocan a un abrazo. Más mensajitos están llegando, en un rato paso de nuevo por acá. Ahora vamos a abrir el cónsul Tesler. Recibimos a Leonel Tesler, médico sanitarista, titular de la Fundación Soberanía Sanitaria, columnista del programa. ¿Qué tal, Leonel? ¿Cómo estás? ¿Cómo viviste la marcha en defensa de la salud pública? Bien, todavía estamos en las inmediaciones de la plaza, ¿no? Ajá. Mi idea era ir al piso hoy, pero... ¿Seguís ahí? Pero, sí. Sí, bueno. Ya se va a dar que vuelva al piso. Dale. La verdad es que fue una marcha grande. Uh-huh. No nos imaginábamos que iba a haber tanta gente. Tuve la ventaja de llegar medio tarde, entonces hasta que llegué a mi columna pude ver toda la marcha. Tuvo algo muy muy importante
que es que se logró que sea una sola marcha. En estos últimos días había habido varias discusiones, y había alguna columna que marchaba por separado, y fue muy muy lindo y muy emocionante que al igual que se logró este 24 de marzo, esta marcha tuvo una sola y enorme columna que ocupó toda la Avenida de Mayo, desde el Congreso hasta la Plaza de Mayo, con trabajadoras y trabajadores de la salud, desde residentes, o mejor dicho, desde estudiantes, porque había columnas de estudiantes también, residentes, gente que viene trabajando hace mucho tiempo. Hubo presencia de sindicatos nacionales que no son de salud, pero que adhirieron igual, trabajadores de la educación, tuvo camioneros, tuvo diferentes agrupaciones de trabajadores del Estado. Verdaderamente una marcha muy muy grande, con una consigna bien concreta, por un lado de defensa del Garrahan, y por otro lado una consigna mucho más general de defensa de la salud pública, que está siendo tremendamente atacada. La verdad que los que veríamos charlando la marcha desde antes, no nos esperábamos que hubiese tanta gente. Bueno, bien, o sea, hay una gran movilización, una reacción acorde, ¿no?, a lo que está en riesgo. Sí. Porque también tenemos que subrayar esto, es mucho lo que está en riesgo en cuanto a la vida de las personas, la salud. Recién, Leonel, nosotros comentamos, seguramente vos lo pudiste escuchar, declaraciones del intendente de Caseros de la provincia de Entre Ríos, ¿no?, vinculada con los recortes a los jubilados, diciendo, bueno, en definitiva, cuando vayan muriendo, ¿no?, los que quedan van a estar mejor. O sea, una naturalización de no sé, una suerte de limpieza, de sacar del camino todo lo que se presenta como un obstáculo, o las mayorías se presentan como un obstáculo, que es a esta altura muy preocupante. Tal cual. Va sumando, vamos viendo, ¿no?, también cómo se va sumando conciencia ciudadana con respecto a todas estas cuestiones. Sí, esperemos que esa conciencia ciudadana se traduzca cada vez más en la movilización, y que después también se traduzca en votos, ¿no? Eso es lo más importante. Claro. Sí. Hoy me tocó a la mañana pasar por la asamblea de Garrahan, y un compañero me decía, toda esta gente, en un porcentaje enorme, votó a Milei, ahora está movilizada en contra del gobierno, parece que está tomando conciencia, pero hay que ver qué pasa a la hora de votar. Sería muy patológico, no sé cómo decirlo, vos sos el especialista, si pasara algo así, ¿no? Si los mismos que lo votaron dentro del personal de salud, que hoy están movilizados, lo vuelven a votar. Mira, hay algo que capaz no es mi metido, pero que venimos observando un montón, que es que pareciera que el acto de votar es algo que no tiene que ver con lo que pasa después en la realidad. Como que la gente disocia, disocia una cosa de la otra. Vas, votás, capaz no te importa tanto, decís son todos iguales, qué sé yo, y después viene un gobierno y es como si fuese un evento meteorológico del gobierno, ¿viste? Que te toca. Claro, y ahora hay que esperar que pase la tormenta, sería algo así. Ajá. Claro, y capaz si fuésemos conscientes de que lo que se vota después tiene consecuencias directas sobre nuestra vida cotidiana, capaz pensaríamos un poco más a la hora de votar. Pero eso pasa con el personal del Garrahan, por ejemplo, ¿podría llegar a pasar? O sea, porque están discutiendo directamente con el ministro, no con el gerente de una empresa. Yo espero, Víctor, que no pase eso, pero pensemos que, bueno, justo el Garrahan tiene una particularidad, que gran parte del personal no puede trabajar en otro lado. Claro. ¿No? Porque o solamente pueden trabajar en la universidad, pero no tienen bloqueo del título, quiere decir que no pueden ejercer la profesión en otra parte. Claro, tienen exclusividad. Claro, pero para la gente que trabaja para una obra social o para una prepaga y cobra los 60 días,
le pesa un montón que no haya inflación. Entonces capaz resigna un hospital con tal de que no se le evalúe tanto lo que va a cobrar dentro de 2 meses. Claro. Capaz, si pudiésemos tener un poco más de conciencia colectiva, de pensar que se juega algo un poco más allá que lo que cobremos nosotros dentro de 2 meses. Prefieren que no les alcance desde el día 0. Está bien. Claro, porque estaba pensando justamente eso, o sea, ¿cuál es el negocio? Si no te alcanza igual, ¿no? Es que no te alcanza porque se devaluó en 2 meses cuando cobraste, o sea, estás cobrando una miseria ahora, dentro de 2 meses, dentro de... Tal cual. Qué difícil. Pero sabemos que nuestros colegas lo votaron a Menem en su momento y son muy sensibles a ese tipo de cosas. Igual son todas especulaciones. Hoy tuvimos una manifestación hermosa, tal vez lo que sí se notó mucho era que eran columnas principalmente, no se vio tanta gente suelta, pero columnas que organizadas, sí, bueno, trabajadores organizados, sí, está muy bien, eso no está para nada mal, o sea, eso también forma parte de la agenda que quiere instalar la derecha, ¿no? De que cuando los laburantes están organizados, los llevan en micro, los llevan de las narices, bueno, van encolumnados, tienen dirigentes que ponen la cara también por ellos cuando surgen inconvenientes, o sea, está muy bien, falta entonces más gente suelta para la próxima, el próximo paso es sumar gente. También lo que ocurre es que es un día de semana, si bien, bueno, ATE llamó al paro nacional, ¿no? Con respecto a la agenda de salud, no sucede lo mismo con otras actividades, mucha gente tiene que ir a trabajar, Leonel, y por eso los sueltos, digamos, no se pueden sumar. Claro, sí. Bueno, pero nos pasamos todos en la universidad, seguía habiendo actividad. Claro. Hubo gente que me dijo, no voy a poder marchar porque tengo que ir a tomar examen. Y claro, y sí, es razonable, es lógico. Pasa eso también. No justifica, pero bueno, es un elemento a tener en cuenta cuando uno va a una marcha. Bueno, estaba bien sectorizada y siendo muy sectorizada, muy bien representada y muy bien organizada. Y eso es un montón. Sí. Es una respuesta contundente a la política del gobierno nacional, de la motosierra, Lugones, todo lo que está pasando, ¿no? Que es muy triste. Tal cual. Bueno, Leonel, la semana que viene seguimos. Nos quedamos pensando, ¿no? Entre tantas cosas que nos dijiste, lo del Instituto Malbrán la semana pasada, sobre cuáles son las funciones, ¿no? Tan importantes que el Malbrán es medicina tropical, ¿no? No, el Malbrán es un instituto de microbiología. El de medicina tropical es otro. La sede principal de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos, que es ANDIS, por eso se llama ANDIS Malbrán, que ocupa un montón de institutos. Capaz la semana que viene podemos contar más en detalle. Sí, también lo de medicina tropical, claro. Claro, el Instituto de Medicina Tropical es uno de los institutos que cerraron, que tenía en Misiones. Ese es el que nos contaste y nosotros nos preguntábamos acerca del dengue, las campañas, ¿qué va a pasar ahora, no? Y eso. Bueno, si la agenda lo permite, vamos a charlar unos minutitos entonces en unos días con vos de eso. Dale, me parece bárbaro. Dale, te mandamos un abrazo y gracias, como siempre, abrazo Leonel. Grande. Dale. Que anden bien. Chao. Leonel Tesler en la vuelta completa, 19:53 minutos, ya casi que se termina la vuelta. Tenemos los datos de los mercados de hoy, del dólar, que bueno, está volvió ahí a subir, ¿no? al tope de banda, ¿no? Volvió a subir, más allá de lo que relatábamos ayer. El gobierno, para tratar de frenar la suba, armó una licitación medio trucha, medio fuera de agenda, para tratar de recuperar pesos y que no se volcaran todos al dólar. Puso 10 billones a disposición en bonos con una tasa tremenda que duplica la inflación mensual y una tasa además a 30 días. La primera vencimiento ahora 31 de julio. Un 2,8 a 31 de julio, estamos hablando de 15 días. Sí. Fracasó. Logró licitar la mitad de lo que había puesto, menos de la mitad de lo que había puesto a disposición, y hoy el dólar volvió
a subir y volvió a pisar casi los 1.300 pesos, 1.290. 1.275 estaba ayer, 1.290 hoy. El blue volvió a los 1.300. El CCL, el dólar fuga, como lo llamamos nosotros, 1.286. Así que el dólar campeón, 1.290 mangos. Bueno, una buena noticia para los jubilados que usan el subte en la ciudad de Buenos Aires. Se aprobó, ¿no?, una normativa que elimina justamente las restricciones horarias y amplía el acceso al beneficio a otros, ¿sí?, a otras personas que ya se retiraron de sus trabajos, activos, como por ejemplo retirados de las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad, pero bueno, este permiso para viajar gratis en el subte tiene que ser renovado a partir de ahora cada 5 años. Se aprobó en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, es una noticia que es del día y que pasó un poco desapercibida, pero que es interesante, que significa, bueno, un ahorro en esta Argentina tan golpeada por el tema de los saberes jubilatorios que están por el piso directamente, ¿no? Esta normativa reemplaza a la que está vigente hasta ahora, que solo contemplaba a quienes recibían un haber previsional mínimo, o sea, la mínima de la jubilación, o hasta un 10% más de la mínima. Desde ahora se amplía a quienes cobren hasta 2 jubilaciones y media mínimas, lo que equivale a 772.500 pesos, según lo que informó ANSES, sin considerar los bonos y además que tengan domicilio en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Esto es lo que se aprobó en la legislatura porteña hace unas horas, repito, hasta los haberes jubilatorios de 2,5 mínimas, sin contar las bonificaciones especiales. ¿Cómo es tu apellido? Recupero. Recupero, no sí, es por ahora. Menem, la puta madre. ¿Qué? No es Menem. Y no. Igual vos una Menos empresita de seguridad por ahí no tenés, ¿no? Tampoco. Pero mirá lo que te perdiste. Por no ser Menem y por no tener una empresita de seguridad. 4.000 palos. ¿Qué? 4.000 palos. Pero por ¿qué? 2 años. Para brindarle servicio de seguridad al Banco Nación. ¿Este es Menem, nuestro Menem? ¿El que tenemos Menem, ahora en el Parlamento? Claro. Lo que pasa es que no, porque ahora está de moda con lo de la serie, con todo eso. Bueno, y hablan de los 90 en función del relato de los 90. Los 90. ¿No? Sí. Él figuraba como accionista de la empresa hasta diciembre de 2023. Después salió. Pero está Adrián y Fernando, que son sus hermanos, como propietarios. 4.000 millones, Tech Security se llama la empresa, y logró un contrato por 4.000 millones de pesos por 2 años para hacer seguridad. Está en etapa de preadjudicación, todavía puede pasar algo, difícil, ¿no? En la Casa Central, en el edificio Maipú y en el aeropuerto Jorge Newbery, además de otras dependencias del propio Banco Nación. 4.000 millones de pesos, estamos hablando de 2.000 millones de pesos por año, posibilidad de prórroga por 2 años más. La otra empresa que podría llegar a competirle, pero que ya quedó prácticamente descartada porque la adjudicación ya está en trámite, es Briefing Security, y fíjate que esta empresa pidió 237 millones de pesos por el mismo servicio, pero perdió y ganó la que pedía 2.000 millones de pesos. Casualmente propiedad de la familia Menem. La familia Menem. Casualmente, no seas mal pensado porque te conozco, Recupero. No, vos sos mal pensado. Ya no pienso mal, pienso bien. Pienso como piensan los que hacen negocios. Como lo evidente. A la derecha, el gobierno nacional, el macrismo, el mileísmo, bueno. No fue te cuento, sí, nos vamos, pero te cuento que están Silvia y Jorge, ¿te acuerdas? Mira Silvia y Jorge, qué lindo. Nos saludan desde José León Suárez, los encontré acá chusmeteando los mensajes y mucha pregunta vinculada con la agenda del trabajo, mucha reflexión también con respecto al sistema de salud. Muchas preguntas surgieron así en 2 minutos con respecto al Malbrán, con respecto a los sueros antiofídicos, todas esas cosas que también queremos preguntarle a Leonel, y ya lo comprometimos. Si la agenda está tranquila, la semana que viene vamos a hablar de estos temas. Bueno, nos queda un minuto por delante, estamos ya cerrando este jueves. Ustedes se van a quedar acá en la 530 porque ya viene Sandra Russo y su propuesta jugo de limón. Nosotros mañana... Mañana. Cumbia.
Total. Arranca no el fin de falla semana. la cumbia, no falla el permitido y también vamos a tener algunas entradas para ir al teatro el fin de semana para sortear entre nuestros oyentes. Mirá todo lo que ya dejamos sembrado como expectativa. Me diste unas ganas de venir. No les hablo de la agenda social y económica porque eso bajo. No, todo eso es lo bueno. Todo eso es lo bueno. Lo importante, mañana Y los viernes. anticumbia, bánquensela, gente. Bailen Bueno, un ratito. nos vamos. Gracias Carlos Di Mare, gracias Pablo Casasola, Dieguito Mayo. Hasta mañana, pasen el lindo. Somos redes. Somos radio. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. La lucha política en cualquier país de Latinoamérica es todos los días y todas las horas y todos los minutos.